Ya está aquí en esta mañana de diputados Carla Carrizo, que es legisladora nacional, diputada nacional por el espacio Suma dentro del Frente Amplio UNEN. Un espacio que además tiene una discusión bien atractiva que vamos a conversar esta mañana. Carla, ¿cómo va? Gracias por venir. Buen día. Gracias por invitarme. Buen día, Paulino, un gusto. Me decías que venías de dar clases. Justamente vengo a dar clases en Ciencia Política, en Sociales, en la UBA, ahí en la nueva sede, que está en Constitución. ¿Y cómo está el sistema educativo hoy? Porque lo vivís adentro, dictando clases, además de analizarlo después desde la política, lo institucional y desde el Congreso y Legislativo. Y mira, no está bien el sistema educativo en general, los datos lo indican, digamos, ¿no? O sea... Porque el gobierno niega ahí esta lógica de decir, bueno, pero en realidad son parámetros distintos. No, pero el caso, digamos, de la educación en la Argentina, y cuando digo educación, digo todos los niveles, ¿no? En educación básica, superior, etcétera, demuestra que no se trata de recursos, porque de hecho... este gobierno aumentó el total del presupuesto que se invierte en educación, pero el punto es la gestión. ¿Qué pasa adentro del mundo de la educación? Entonces yo creo ahí un poco, hay un debate pendiente. ¿Qué tipo de educación queremos? Con respecto a la educación superior, diría que dentro de todo funciona bastante bien. No es el diagnóstico tan, diríamos, drástico, preocupante que tenemos en la educación básica, donde los datos realmente son preocupantes, no solamente en la calidad de la primaria y secundaria. Que los datos preocupan no solamente por una cuestión de rendimiento ad hoc, que uno podría decir, cómo estamos aquí y ahora, sino, digamos, por el futuro. Digamos, el nivel de deserción, de pérdida del rol de la escuela pública en Argentina es increíble. Entonces, cuando hablamos de los datos de pobreza, que también es un salto al vacío en la Argentina y un agujero negro, ¿cuáles son? También tenemos que incorporar lo que no se hace hoy y el saldo que va a dejar. El famoso pasivo que pocos ven, digamos. Exactamente. Entonces, todos esos pobres que hoy no tenemos son los que podemos tener, en parte porque no tenemos una educación de calidad y de integración en la Argentina. A mí me impacta que las cifras del censo 2010 marquen que, por caso, solo 1 de cada 3 chicos de 18 años en la Argentina 2010 tenía el secundario completo. 2 de cada 3 no. Bueno, no había terminado el colegio. Ese es el punto. El tema es que la inclusión efectivamente se logró. Ingresan muchos más, pero ¿cuántos terminan? Hay una gran defección en primaria y en secundaria, mucho más que en tiempos anteriores. Entonces tenemos el tema de la calidad y el tema de la retención, digamos. Es decir, entran, pero nunca salen. Y segundo, ¿qué hacen adentro? Entonces yo creo que la educación la perdimos todos. Bueno, en la universidad pasa mucho eso también, entran muchos y salen muy poquitos, en particular de la pública. Sí, pero lo que tiene la pública yo un poco la sigo defendiendo, y mirá que también tengo trayectoria en el ámbito privado, porque hasta en diciembre del 2013 fui directora de la carrera de Ciencia Política de El Salvador, así que digamos tengo esa mirada mixta, integrada, pero de todos modos creo que todavía, con todos sus déficits, la educación superior en Argentina es una de las que nos permite mantener lo que fue el sueño argentino, que es la movilidad social ascendente, porque la clase media en la Argentina es cultural. Y es cultural, no económica. Es decir, todo lo que la clase media perdió en términos económicos, la clase media lo sostiene en términos culturales porque tenemos la universidad que tenemos. Entonces yo creo que el modelo de educación superior que tenemos está bueno en términos de enfoque. Lo que falla es una puesta a punto en el sentido más estratégico. Es decir, falta mirada estratégica en la dirigencia política de la Argentina, pero no solo en la educación, en varias áreas de políticas públicas. Creo que tenemos un atraso estratégico de 15 años. ¿Vos crees que no hay planificación, digamos? Hay estatucuismo. Y el estatucuismo, la democracia... El gobierno se jacta de ser el que combate las corporaciones, el que batalla para modificar el status quo. Sí, lo bueno que hizo el gobierno en el tema de educación superior fue abrir universidades nacionales en lo que sería el conurbano bonaerense, con lo cual eso sí realmente implicó inclusión. Pero ¿cuál es la mirada estratégica de la universidad? ¿Por qué no hubo, por ejemplo, una planificación junto con el desarrollo regional en Argentina? ¿Cómo es que no hemos hecho una planificación estratégica de educación y economía regional? ¿Cómo es que no tenemos la educación pública, no sé, el arte en el NOA, ciencias exactas en el sur? ¿Cómo es que no tenemos eso? Digamos, yo digo, desde Sarmiento no hay una mirada de distribución poblacional y de economía regional en Argentina. Por eso tenemos el conurbano. Entonces, duplicamos servicios y carreras en una misma área geográfica. Bueno, de hecho, a ver, los subsidios a la tenemos luz, más, al gas, pero en el fondo tenemos menos, porque tenemos menos
pensamiento estratégico en políticas articuladas. O sea, la educación no puede estar aislada del desarrollo económico, del desarrollo regional, poblacional, ¿no? Bueno, Carla, pensá que el subsidio a la luz, al gas, al agua se dio en capital y conurbano, cuando en realidad tiene que ser, si tenés un núcleo poblacional devastado, donde la gente se hacina, etcétera, con bolsones de pobreza extrema, Exacto. tenés que intentar regionalizarlo, tenés que intentar Total. potenciar la salida laboral en el interior y para eso establecer beneficios. Una manera es decir, paguen menos por la luz, menos por el gas, menos por el agua para vivir, y sin embargo en realidad se pagaba menos para vivir en el conurbano. Con lo cual era un incentivo a venirse. Totalmente. Exactamente lo opuesto al modelo brasilero. Vos sabés cuando se dice, digamos, el milagro de Lula, que logró reducir la pobreza y crear, digamos, porciones de clase media baja, que fue un poco la revolución del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo lo hizo? Con una política, digamos, de desarrollo poblacional equilibrado, es decir, sacó la marginalidad en las grandes urbes y la llevó a ciudades medianas y pequeñas. Ahí llevó los servicios. Y esa descentralización, esa política, digamos, de descentralización poblacional, equilibró, le dio los servicios básicos, minimizó la marginalidad. Mirá qué poco, inteligencia estratégica más que recursos. Bueno, y 60% de la población argentina no tiene agua potable. Y está concentrada en un lugar, digamos, mira, el caso, ese es otro tema que podemos hablar tanto, Paulino, pero no se dicen, hay muchas cosas que en la agenda política de la Argentina se dicen. Pero Argentina es un caso único con la provincia de Buenos Aires, único. Nosotros en la facultad lo estudiamos como un caso de federalismo asimétrico y coactivo, único en las democracias federales del mundo. Fíjate, si vos pensás en Alemania, país federal, bueno, hay equilibrio poblacional. Vos pensás en Estados Unidos, bueno, tenés Nueva York, pero tenés California. Pensás en Brasil, tenés San Pablo, tenés Brasilia. En Argentina es el único caso donde tenemos un estado dentro de un estado. O sea, la provincia que es tan determinante poblacionalmente, productivamente y políticamente. Y políticamente menos, digamos, porque la provincia de Buenos Aires está subrepresentada. O sea, aporta mucho, tiene poco poder político institucional y por eso es siempre un factor de inestabilidad. Está bien, pero ningún proyecto político, y vos lo tenés claro desde UNEN, y por eso todos los esfuerzos, si no hay un candidato importante en la provincia, fracasan. Lo mismo le sucede a Macri. Pero fíjate, ¿por qué tenemos este federalismo asimétrico, único en el mundo en términos poblacionales? Porque eso es el legado de los gobiernos democráticos. El aumento poblacional en el conurbano es desidia, digamos, de ausencia de políticas públicas de las élites democráticas de la Argentina. No hay ningún legado de la dictadura. La provincia de Buenos Aires hoy no es lo que era antes. Y cada vez es más, y genera esa tensión política, económica, etcétera, precisamente por omisiones de políticas públicas. Entonces yo creo que, y esto volviendo a UNEN, ¿cuál es el desafío de la dirigencia política de UNEN? Es estar a la altura de las exigencias del elector complejo de la Argentina moderna. Porque el elector hoy no es el del 83. Yo siempre digo, los dirigentes políticos tratan al elector argentino como si fuera Bart Simpson. Nada más erróneo. Porque el elector argentino, como te dije, es un elector muy informado políticamente, ha tenido muchos incentivos como la universidad pública gratuita para formarse. Es un elector que se involucra en lo público, es un elector complejo y quiere complejidad, excelencia, vos más calidad. Que un elector apático, todo lo opuesto Durán Barba, pienso exactamente lo opuesto. Creo que el elector argentino es muy sofisticado, es sumamente exigente, y cuando la oferta política está a la altura de lo que se le ofrece, lo elige, pero la oferta política tiene que ser confiable. Entonces creo que el desafío de UNEN, básicamente, es de la dirigencia política de UNEN, nación, ciudad, es estar a la altura de las demandas de esa ciudadanía compleja de la Argentina democrática. Cuando me dijiste estoy en lo opuesto de Durán Barba, me estás diciendo casi implícitamente, con Macri no. No, Macri es aparte. Digo, estoy en el... No, digamos, pero está bien, pero quiero decir, por lo que representa Macri... No estoy en contra de Macri para nada, me parece que ha hecho cosas muy bien. Lo que estoy en contra es en la mirada de que tienen ciertos consultores de subestimar al elector. Hay una especie de subestimación al elector en el que van instalando diríamos, una conjetura de cómo actúa y qué es, ¿no? Sumamente, digamos, donde se lo subestima como actor político. Porque decir que es una entonces, bueno, naif, digamos. Claro, muy naif, pero además un desprecio al elector. Y yo creo que el elector argentino es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que, la verdad que le hacemos difícil la vida al elector argentino, la clase dirigente. Se la hacemos muy difícil, porque hace mucho tiempo que los argentinos votamos sin elegir. Votar en una elección presidencial hace mucho tiempo que no elegimos, estamos siempre haciendo el menos malo. Entonces uno puede votar sin elegir. El desafío de UNEN, ¿cuál es?
en 2015, el desafío de UNEN es que la gente vuelva a votar eligiendo, que la sociedad sea protagonista en la producción de la dirigencia. Y si encima esa coalición le demuestra confianza, ¿sí?, sustentabilidad, la gente va a votar calidad y va a haber una especie, ¿no? Ya la democracia está consolidada en la Argentina y ahora la gente va a empezar a elegir calidad. ¿Vos crees que ese si la dirigencia política está a la altura de las demandas, ¿no? Si no somos confiables, la gente vota statu quo, pero entonces votamos sin elegir, votamos el menos malo. Pero eso no es construcción de poder democrático, eso es conformismo democrático. Entonces yo creo que ahí UNEN rompe un poco esto, porque digamos, ¿qué tiene UNEN de nuevo en la política argentina? Entusiasma. Ha entusiasmado al elector, ¿no? El nivel de participación en las internas de Capital fue, diría, no te voy a decir comparando con Obama, digamos, pero ¿qué quiere decir? La gente votó en la interna de UNEN mucho más que lo que votó en la externa, porque se entusiasmó con ser protagonista. Votar eligiendo es eso. Bueno, yo creo que lo van a copiar el modelo. Porque ahora claro, fíjate si fue exitoso que ahora todo el mundo quiere usar las PASO, porque las PASO técnicamente estaban muy bien. Ojalá, por eso digo, el desafío de UNEN son varios, ¿no? Pero uno es una construcción que esté a la altura de esta ciudadanía moderna, compleja. ¿Y esa ciudadanía no reclama alternancia, que es un principio elemental de la democracia? Y para eso coincidís con esta idea de poner límites a la reelección de intendentes, diputados, que vos puedas ser reelecto una sola vez y no más que eso, legisladores provinciales, concejales, si fuera el caso gobernadores, etcétera. Mira, en el caso de los intendentes, sí. En el caso de los intendentes sí, porque me parece que el Poder Ejecutivo tiene que tener un límite, pero digamos, primero entender una cosa, Paulino, porque acá todo el mundo habla, viste, y hay se dice mucho y se explica poco. Primero, la democracia no es un experimento, ocurre en muchas partes del mundo. Y las democracias presidenciales también ocurren en muchas partes del mundo. Entonces, hay cosas que ya sabemos. ¿Sabemos qué cosas? Que los cargos ejecutivos mejor si tienen una reelección sucesiva y nada más. No más que eso. Es lo razonable, es lo esperable para que un sistema democrático tenga salud, vitalidad, calidad. Más de eso ya es como un exceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál es el estándar de funcionamiento en los sistemas presidenciales? Una reelección sucesiva, punto. De ahí en todo lo ejecutivo, nación, ciudad, nación, provincia, local. Sigamos la pauta de eso. Ahora, en el caso de los poderes legislativos es otra cosa. Es otra cosa, porque ahí, digamos, si decimos, acotamos la reelección, ya es una cuestión populista y mediática. Después podemos hablar del Congreso, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjate, los congresos que mejor funcionan en el mundo son los que tienen una tasa de reelección máxima. Nosotros tenemos una tasa de reelección mínima en la región. Es decir, los diputados en el Congreso argentino rotan un montón. No tenemos la figura del legislador octogenario. Entonces estamos legislando algo que es inocuo. Es absolutamente innecesario si ponemos o no. Claro, porque en Chile, en Brasil se reelige muchísimo. El 74% se reelige en Brasil, en Chile, donde los congresos funcionan bien. La tasa de reelección de los diputados es alta. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje institucional. Quien es líder de una comisión en Estados Unidos y demás, el Congreso hay que empoderarlo frente al Ejecutivo en los sistemas presidenciales. Y es un aprendizaje de cómo usamos la institución. Cuando hay mucha rotación, nadie se apega al Congreso, todo el mundo lo vive como tránsito. Entonces, te digo, el tema de la reelección, para evitar esta especie de cargo vitalicio, que está mal, está muy bien si la limitamos en los cargos ejecutivos. Presidencia, gobernadores, municipios, perfecto. Salud, calidad institucional. Ahora, poner esa misma cláusula en el Congreso es justamente lo contrario. Es decir, es incentivar un Congreso ineficiente, ¿no? ¿Voto electrónico sí? Mira, a mí me reía una cosa muy interesante, hablando Capital y el resto del país. En Salta se está implementando, es el único distrito del país, donde se están implementando las tres cosas. Pasos, boleta única y voto electrónico, ¿no? Así que a veces los cambios llegan de los distritos más, más inesperados. Bueno, boleta única tiene Córdoba y Santa Fe también. Exacto, pero digamos, en Capital tenemos pasos, pero ahora boleta única también, y el tema del voto electrónico. El tema del voto electrónico tiene sus miradas un poquito críticas. Por ejemplo, en el caso de Alemania, la Corte Electoral, la Corte Suprema Electoral lo prohibió, porque depende mucho de cómo se procese la información, digamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de Salta se estaba estudiando que tuvieron ellos también una experiencia, aprendizaje. El primer formato no fue bueno, hasta que fueron perfeccionando. Porque el tema es que el Estado no puede controlar el resultado.
Entonces, fíjate vos que los alemanes, que son impecables en el control de calidad, en el sentido del respeto a la autonomía, lo prohibieron, O sea, vos decís, porque no encontraron un sistema fiable. correcto. Vos decís, lo ideal es seguir votando con el actual sistema, pero con boleta única, con lo cual se termina el robo de boleta y el peso del aparato Ya eso se es una disminuye. mejora sustancial. Por eso digo. Igual te digo, de todos modos, Paulino, es correcto ir planteando alguna modalidad, porque es muy costoso en términos de papel nuestro sistema, es costosísimo. O sea que no está mal que el voto electrónico ingrese en la agenda. Lo que está mal es apresurarnos a una solución sin encontrar el diseño de procesamiento de datos que sea una garantía. Correcto, Porque si hay sobre lo algo. cual no existen dudas. Y entonces, claro, entonces es un aprendizaje. A mí me parece que ir ya al voto electrónico es muy rápido. Veamos cuál es el diseño que está más consolidado, el que garantiza realmente todas las garantías para el elector, etcétera, y vamos hacia ese lugar, digamos. Te quiero hacer 3 o 4 preguntas legislativas rápidas, ayúdame Sí. con la brevedad. La primera, ¿estatizarías la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que empezará a discutirse en el Senado pronto? Mira, me parece que no, digamos, estatizar. ¿No lo votarías? No, me parece que no. Si llega la reforma del Código Penal, el anteproyecto como está planteado, digamos, Sí. ¿vos darías el debate? Porque Macri dice, sería bueno solo con el nuevo gobierno, no con un gobierno que se va. Mira, vos- Y Massa dice, no discutamos porque la verdad es que bajar penas es ridículo, discutámoslo, sí, pero sí. aumentemos penas, no bajemos. Mira, el tema del Código Penal es un tema que tiene que tener mucho consenso legislativo. Mucho consenso legislativo. O sea, no es una cuestión que tiene que saldarse por una mayoría. Entonces yo creo que si hay consenso cercano a la unanimidad, para tener un resultado, debatamos. Si ese no es el contexto, no hay que debatirlo. Te doy otro ejemplo que no se menciona tanto, pero es ahora en la legislación, digamos, en la Comisión de Legislación Penal se está debatiendo el Código de Procedimiento Penal, que es distinto al Código Penal, ¿no? Es tan importante o más importante Claro, que y el propio ahora, por ejemplo, Código por eso Penal. tenemos que ser inteligentes. ¿Y ahora qué se está debatiendo? Incluso la oposición. La oposición, que tenemos algunas posiciones similares. Bueno, empoderemos a los fiscales. Pero ¿cuál es el contexto en el que estamos empoderando a los fiscales? Estamos empoderando a los fiscales en un contexto donde el Ministerio Público no funciona, porque justamente la selección de los fiscales que está haciendo es absolutamente arbitraria. Le vamos a dar poder a fiscales que después van a tener un poder absolutamente arbitrario. O sea, el contexto de la reforma es fundamental. Que le vamos a dar poder a fiscales que ahora están en sus lugares, para que después tengan más poder, digamos. Entonces, como te digo, no todos los temas que son buenos necesariamente tienen que aprobarse. Importa mucho el contexto en el que se aprueban. Entonces, está bien que tengamos posiciones distintas, digamos. El Código Penal sería fantástico que se apruebe ese consenso casi unánime. El Código de Procedimiento Penal es tan importante y, en mi opinión, es un error apresurar a una modificación que empodere de los fiscales hasta tanto no se regule la selección de los fiscales en el Ministerio Público. Claro, porque si no vamos a crear un superfiscal que no sabemos qué condiciones va a tener. Exactamente. Carla, apelo a tu condición de politóloga. La cámpora, ¿qué será en el futuro? Qué pregunta, porque es una pregunta más de no, digamos, los politólogos hacemos diagnósticos, pero ahora adivinar. Como decía Churchill, establecemos lo que Mira, vamos a hacer de acá a 6 meses para explicar por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. Yo soy un poco, digamos, no veo la épica que todo el mundo ve, digamos, que los propios protagonistas ven en el ciclo kirchnerista. Yo veo mucho peronismo, poco kirchnerismo, aún en el ciclo kirchnerista. Creo que obviamente la cámpora es la renovación dentro del peronismo y eso está bien, digamos, todos los partidos, digamos, la juventud tiene que estar en la política, pero no tiene que estar como está. A mí no me gusta el tema de la cámpora, pero ¿por qué no me gusta? Porque los veo jóvenes octogenarios, o sea, no pueden ser jóvenes que se nominen a sí mismos con nombres del pasado. O sea, la juventud proyecta presente y futuro, como decía John Lennon, ¿no? Hay gente que hace de todo con tal de no vivir el aquí y el ahora. Bueno, ¿cuál es el aquí y ahora? Yo quiero una juventud. Camporista, no camporista, una juventud que protagonice. Y el primer modo de protagonizar es poder nominar el clima de época. ¿Cómo se llaman las palabras políticas de este clima de época, de esta generación? ¿Cómo puede ser que nos nominemos con nombres del pasado? Esos jóvenes no pueden representar el presente, ni siquiera el futuro. Es interesante, te paras en un lugar donde decís, es la renovación, pero octogenaria, es decir, tienen la culpa, porque digamos, ser joven no significa ser moderno, digamos. Tienen las palabras del 70, ya pasaron 30 años de democracia. Los jóvenes hoy son hijos de la democracia. Oligarquía. Digamos, la mayor parte de mi vida, y yo ya no soy joven, tengo 3 años más y cumplo los 50, para mí la mayor parte de mi vida adulta, la democracia fue presente, no fue pasado. Imagínate los jóvenes
hablando de la dictadura. Que nació en el 83. Decime, ¿qué las palabras identifican? Las palabras es el primer recurso de poder, porque la palabra nomina el presente, el futuro. ¿Qué palabras para esta Argentina? Y yo creo que eso no lo ha resuelto la Cámpora, más bien, por eso digo, es la paradoja de los jóvenes octogenarios, hablan con palabras del pasado, por eso la juventud en la Argentina todavía no está incluida en el sistema político. Carla, lo último, ¿vos tenés ya electo el candidato a presidente al que vas a apoyar? ¿Ya lo tenés claro? No, es muy difícil porque son todos muy buenos, al menos de los nuestros. Es una respuesta políticamente correcta, concedo. Sí, tengo mi candidato al gobierno de la ciudad, que es Martín Lustó, porque nosotros estamos trabajando, obviamente, dentro de lo que es Va a ir una interna Lustó también. Claro, dentro de lo que es Sumamás, que es un poco el sector interno de UNEN que disputó en Capital. Pero creo que lo importante es que cuanto más candidatos de alta calidad tengamos y podamos ofrecerlo a la ciudadanía, más se va a fortalecer UNEN para perdurar, más allá del 2015. Diputada Carrizo, gracias por este ratito en la mañana. Muchas gracias por la invitación, Paulina, un placer. Muy gentil, hasta la próxima.